Ha habido hombres famosos en el mundo que padecían alguna deficiencia. Algunos no tenían toda la fortaleza física, a otros les era difícil emprender nuevas acciones y algunos no tenían los recursos físicos y humanos para emprender grandes cosas. Valdivia, el conquistador, uno de los conquistadores de territorio en Sudamérica, perdió un brazo en una batalla. Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto porque también perdió un brazo en una batalla. Y así ha habido hombres que han tenido sus deficiencias, pero esas deficiencias no les han impedido realizar grandes hazañas. Soy Luis Carballosa quien os habla para comentar con vosotros varios versículos de Hebreos capítulo 11, concretamente Hebreos 11 del 23 al 31. Estos versículos nos hablan de Moisés, conocido como el gran legislador, aquel hombre que guió al pueblo de Israel de Egipto al desierto del Sinaí y más adelante lo llevó prácticamente a entrar en la tierra prometida, aunque solo lo llevó hasta el borde del río Jordán, que separa lo que es conocido como la tierra de Israel y al otro lado, al este, la tierra que los árabes han dominado por algún tiempo. Moisés fue rescatado de las aguas del Nilo por su propia hermana, quien se lo entregó a la hija de Faraón, y la hija de Faraón lo crió como su propio hijo, de manera que Moisés recibió la mejor educación que alguien podía recibir en su tiempo. Es más, de todos los personajes de la Biblia, no hay ninguno que supere en conocimiento y en capacidad para emprender una tarea, no hay ninguno que supere a Moisés. Moisés es el hombre más destacado del Antiguo Testamento, como Pablo lo es en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 31, se nos habla de este tremendo hombre, Moisés. Dice Hebreos 11:23:
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El rey no quería saber nada de niños, de varones del pueblo de Israel, pero Moisés fue librado de la muerte. Como he dicho ya, su propia hermana lo puso en una pequeña balsa y lo puso en el río Nilo, donde la hija de Faraón tomaba sus baños, y de allí lo rescató. De manera que fue librado del decreto del rey. La propia hija del rey lo libró. Y dice allí en el versículo 23 que he leído, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Eso fue un acto de fe, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Arriesgaron sus propias vidas. Y añade el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, no quiso pertenecer a la familia real de Egipto porque amaba a su propio pueblo, a su propia raza. Añade el texto, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe que Moisés puso en Dios le hizo preferir, escoger ser maltratado antes con su pueblo, con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y añade el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Qué tremenda expresión! Moisés sufrió con su pueblo, que era sufrir los vituperios del mismo Cristo, padecer la ira del rey de Egipto. Él prefirió eso, renunció a los tesoros de Egipto, a la grandeza de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón que Dios tenía para él. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué paradoja tan tremenda usa el autor de Hebreos aquí! Porque se sostuvo como viendo al invisible. El invisible es el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Celebró la Pascua que señalaba, que apuntaba al sacrificio de Cristo y al derramamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
El que destruía los primogénitos era el rey de Egipto, el faraón. Añade el versículo 29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés extendió su brazo donde tenía su vara y Dios obró el milagro de dividir las aguas del mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiese cruzar ese mar. Y así fue, milagrosamente. Los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Añade el texto, versículos 30 y 31, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y por la fe, versículo 31, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dios premia la fe. Dios galardona la fe. El hombre de fe, la mujer de fe, es decir, aquel que pone su vida en las manos de Dios, recibe el galardón de Dios. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Alcemos tú y yo nuestros ojos al cielo y démosle gracias al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, al Dios de Moisés, el Dios que obra milagros. Ese Dios de Moisés es nuestro. Ese Dios que operó, que obró en Moisés, obra, actúa milagrosamente en ti y en mí. Démosle gloria a ese Dios, quien vino a este mundo y murió por ti y por mí en la cruz y resucitó de los muertos. No podía permanecer en una tumba porque Él es Dios Todopoderoso y Él resucitó para darte vida a ti y a mí que hemos puesto nuestra fe en Él. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén.